Ulises Lara, a quien le damos la bienvenida esta tarde aquí en Los Periodistas. Muchas gracias, portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México, por atender esta solicitud para informarle al auditorio del caso de la detención de otras 4 personas y de la orden de arresto que un juez libró contra el exalcalde Christian Borrell de la isla. Muchas gracias, bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a su auditorio, por esta oportunidad. Quisiera señalar puntualmente, si me permiten, que se trata de una investigación, una línea de investigación paralela a lo que en algún momento estuvo relacionado con la corrupción de bienes raíces. Me explico. Durante el trabajo, como ustedes recordarán, se judicializaron a 2 personas, se les vinculó a proceso y se realizó una investigación mucho más a fondo de cuál era la forma de operar. Y una de las informaciones que recibimos de manera muy puntual fueron lo relacionado con unos contratos realizados en el año 2017, que fueron ampliaciones líquidas para que se pudieran hacer obras, sobre todo de recolección de escombros y otros trabajos que sumaron cantidades muy importantes, en total cerca de 200, un poquito más de 200 millones de pesos, y que de acuerdo a la investigación se demostró que estos contratos fueron asignados a 2 empresas distintas que a la hora de revisarlas habían sido también creadas recientemente. Su objeto social no necesariamente se realizaba con la renta de maquinaria, limpieza de escombros, mantenimiento de edificios, etcétera. Y después también se relacionó claramente que esta asignación había sido desarrollada por servidores públicos sin mediar otros tipos de procedimientos que debían haber cubierto y que en un plazo, digamos, tan breve como le puedo decir, 2 días, daban por cuenta que se había realizado este tipo de trabajos. Y están estos servidores públicos que entonces, y por eso hay que dejarlo en claro, para que no se hable de persecución política, eran las personas que tenían las responsabilidades de elaborar ese tipo de trabajos: un director de administración, el jefe delegacional, el de servicios de mantenimiento, o sea, las personas que estaban ahí. Y lo que se demuestra, y eso es lo que está haciendo la Fiscalía, es que hubo una utilización indebida de los recursos, no se destinaron para lo que habían sido, digamos, asignados, para lo cual se habían distribuido, se habían destinado, y por otro lado, con empresas que después, ya hecha la investigación, no cumplían ni con los requisitos, ni tampoco se desarrollaron como tal, como empresas más adelante. Es decir, fue un acto simulado. Esto es muy importante porque esto es un delito. Y por eso nosotros estamos diciendo ahora que cuando presentamos las pruebas ante juez, Álvaro, Alejandro, demostramos, y por eso nos otorgaron las órdenes de aprehensión, que estas personas habían actuado de manera deliberada para utilizar recursos públicos con fines distintos a los probados, autorizaron y además se coludieron, sabiendo que uno vigilaba al otro, para cometer estos actos, y esto es asociación delictuosa. Así que lo que se persigue es un delito, o 2 en este caso, muy puntuales y muy claros. Se nos otorgaron las órdenes, se logró que se capturaran a 3, más esta información que nos pareció pertinente darlas a conocer, porque nos resulta relevante que sea ante las autoridades jurisdiccionales donde se resuelva. Y esta persona, que además es coordinador de una bancada, es además representante ante el Congreso, pues cometió este tipo de delitos en el pasado. Hoy la Constitución permite en la Ciudad de México que no exista inmunidad procesal, y es por ello que hemos aprovechado esta ocasión para presentarlo ante juez, y lo que llamamos es a que el señor se presente. Hoy se encuentra evadido de forma puntual de esta acción de la justicia. Nosotros creemos que si de verdad tienen elementos que digan que no son los que están aquí, pues que haga la defensa correspondiente. Nosotros estamos haciendo la imputación con nuestras pruebas. Esa es la información, Álvaro. Es muy importante, Ulises Lara, puntualizar que se trata de un caso diferente al que nosotros, o al que comúnmente es conocido
como el cártel inmobiliario. Esto es por delitos cometidos en otro ámbito, pero no puede pasar desapercibido que se trata del mismo grupo político. Yo sé que usted no puede manifestarlo de esa manera, pero sí se puede decir son delitos diferentes a los del llamado cártel inmobiliario. Es puntual y correcta tu apreciación, Álvaro. Decía yo, es una línea adicional, una línea de investigación que nos da una teoría de caso sobre otra conducta delictiva, que en este caso configura una asociación de autoridades para cometer este tipo de delito, que en este caso, como lo hemos señalado, pues es un dinero que estaba asignado para una función y que finalmente lo hicieron a través de alguien que no lo realizó y que desapareció. Tendrán que explicar qué ocurrió con eso. Nosotros lo que estamos demostrando ahora es que esas empresas y esas firmas y esas acciones de estas personas señalan que realizaron esta acción y puntualmente, como lo hemos comentado, si me permite rápidamente, nada más para recordarlo, las personas que tenemos ahora se desempeñaron en diferentes maneras. Vean ustedes nada más las asignaciones. Ismael N. se desempeñó como contralor interno, es decir, el responsable del órgano interno de control, que es el que vigila, observa y que procura que la normatividad correspondiente se aplique para cada uno de los casos. Fue además asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director general de Administración. Como pueden observar, el nivel de responsabilidad de trato lo coloca en una área de decisión en donde él debería de vigilar y evitar que los dineros se fueran a un destino distinto para los que fueron asignados. Las otras dos personas son subordinados, pero operan igual para estos efectos. José Ramón, subdirector de Servicios Generales en la alcaldía, y Alejandro N., subdirector también de los servicios para este tipo de efectos de mantenimiento. Y en la, digamos, parte superior, pues ni más ni menos que el jefe delegacional. Existen además los nombres de las personas que fungieron como testaferros o prestanombres dentro de las empresas. Tenemos las entrevistas y tenemos otros datos que seguramente en el momento procesal oportuno serán llevadas ante juez y que nos indican con toda claridad que hubo esta, ni siquiera podemos decir desviación, esta sustracción de estos recursos, Álvaro, Alejandro, y que denotan una acción evidente de comisión de un delito en donde hay complicidad y donde hay un claro daño al erario. Así que esto es, no podemos llamar político nada de esto, porque no estamos persiguiendo por su militancia, por su orientación, por su cargo, sino por un hecho demostrable, claramente estructurado por lo que hemos señalado con documentales, con testimonios y con todos los procedimientos que hemos cubierto ante la ley, que por eso determinó el juez que era oportuno otorgarnos las órdenes de aprehensión. Evidentemente, Ulises Lara, ustedes saben que, hoy hace un momento, creo que la conferencia todavía sigue, entre más vayan hacia arriba en esa estructura de ese partido político, pues más van a respingar, pues porque, pues sí, se están viendo, les están quemando casi las patas a muchos de ellos, por no decir a gente muy identificable que está en primera fila. Pero ustedes tenían eso, me imagino, en consideración, porque obviamente ellos van a vincularlo, si vincularon a un tema político el hecho del papá del alcalde que vimos todos con un cuchillo en un video, lo quisieron convertir en un tema político. Este asunto en particular, y ustedes, me imagino, lo evaluaron, lo van a tratar de llevar al terreno político. Sí, aunque te voy a decir, Alejandro, y esto es muy importante para el auditorio, es muy importante, cada quien podrá hacer la defensa, lo podrá decir, pero es importante filtrar, digamos, por un lado, lo que hace a lo que presentas ante juez, ante la autoridad, con lo que llamamos nosotros pruebas,
porque significa que son elementos que puedes tú presentar, demostrar y actuar. El otro, el que está siendo señalado, podrá presentar lo que se le puede decir elementos de descargo y decir esas pruebas no corresponden, yo tengo otra documental, etcétera. Cuando le ponemos el filtro político, podríamos tener la posibilidad de no ver con claridad estos temas y tal vez veamos otros. Veamos esas relaciones, esos vínculos que pueden llevar a la asociación delictuosa o, en este caso, la participación y la consecución de otros fines, como sería mantener su presencia en una alcaldía o crecer hacia la propia jefatura. Todo esto puede ser cierto. Pero estamos obligados nosotros a tener que demostrar con hechos, con elementos, con pruebas, con evidencias, que estamos haciendo una acusación sólida en una carpeta con estos datos y sobre eso tiene que decidir el juez, no sobre especulaciones. Ahora, entiendo lo que me dices y yo quisiera que también igualmente en nuestro auditorio, en lo que tú comentas, le quede claro. El servicio público, sin duda, es una de las más importantes funciones que puede acceder un ciudadano. Lo tiene que hacer por la vía de la designación o por la vía de la elección. Eso es lo que tenemos como gobierno. Y cuando esto ocurre, estamos dándole una potestad a alguien para que cumpla con una determinada función, que es lo que le marca la ley. Nosotros no podemos hacer otra cosa como servidores públicos que lo que la ley nos mandata. Cuando nosotros caemos en un supuesto donde no estamos cumpliendo, fallamos. Y sí, hay un contenido político, porque hemos tenido una responsabilidad para la cual fuimos asignados y tenemos que ser responsables de ella ante el ciudadano. Entonces, acá habrá una valoración también, sin duda, muy puntual de cumplieron eficientemente con la función para la cual fueron designados. Esto significa, hicieron lo correcto, les dio oportunidad a la gente que les dio la confianza para que hicieran las cosas como esperaban que las hicieran. Bueno, esto será una evaluación que tendrán que hacer los ciudadanos de esta enorme capital, pero también los de la alcaldía y seguramente la propia ciudadanía de todo. Pero esto será una situación aparte. Creo que en este papel ustedes son un factor importante como comunicadores y ya serán las valoraciones que les correspondan. Nosotros estamos obligados a demostrar que nuestro dicho tiene elementos de prueba y eso es lo que hemos hecho hasta ahora y por eso lo quiero reiterar, porque no lo hemos hecho buscando una acusación falsa, como nos han querido decir, o sustentada simplemente en valores personales, en actos donde lo que yo quiero cubrir es mi emoción de que aborrezco, deseo, detesto, no. Aquí hay lo más cercano a la objetividad, que son pruebas, datos, documentos, testimonios. Ahora, la obligación también de la autoridad, a través de la policía de investigación, es capturar al presunto delincuente. No va a pasar como con la Fiscalía General de la República, con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que huyó. ¿Tienen ubicado ya a Christian von Roerich o solamente están exhortándolo a que se entregue? No, de hecho lo teníamos ubicado, Álvaro, se presentó, nuestro cuerpo de policías hizo una pesquisa, se presentó en el lugar y la persona ya no estaba en el domicilio, no estaba tampoco ubicable en otros de los puntos, por eso decimos que está sustraído de la acción de la justicia. Nosotros estamos seguros que lo mejor que debe ocurrir en estos casos es llevarlo ante el juez y, como lo he señalado, ahí presentar las pruebas, hacer lo necesario y hacer una defensa pública abierta. Si él no se presenta, pues desde luego, lo has dicho bien, se han ya activado todos los protocolos, Álvaro, que tienen que ver con notificación a nuestros fiscales de los demás estados con los que tenemos relación, por supuesto a migración, por supuesto a nuestras autoridades de la Interpol, en fin, todo se tendrá que hacer porque esto está presentado. Mientras él esté sustraído de la acción de la justicia, se activarán todos los procedimientos para que se le presente. La intención es que se ha llevado ante juez y ahí aclare pues sí, lo que corresponda. Y esto es lo más importante. Así es que ya estamos en eso. Esperábamos que él tuviera, pues digamos, esta disposición, esta actitud, y bueno, pues no, se sustrajo. ¿Las cuentas de este señor están congeladas? Nosotros lo que revisamos fueron las empresas. Algo te quiero decir que en principio para el caso con él
una de las investigaciones fue precisamente observar cómo junto con los otros, porque otro podía ser el delito de enriquecimiento ilícito, ¿sabes? Si nosotros hubiéramos demostrado que ese dinero que se encontraba ahí, como ocurrió o ha ocurrido en otros casos que también hemos presentado con ustedes y nos han dado esa oportunidad, se demostró que había, por ejemplo, con los otros que tenemos procesados, que están sujetos a proceso, que estaban, digamos, adquiriendo bienes a partir de su propia función. Y lo que demostramos es que había un enriquecimiento ilícito. Esto lo aceptó el juez. Estamos en la fase de la intermedia, como le conocemos, de la investigación intermedia, donde se acabarán de presentar todos los demás elementos y aquí haremos un espacio importante de información porque estamos teniendo colaboración. Ahora, en este caso no encontramos, Álvaro, Alejandro, elementos de que las personas que estamos señalando hubieran hecho enriquecimiento. Esto es, que en sus cuentas personales hubiéramos encontrado datos fehacientes como un crecimiento, digamos, inusual de sus cuentas bancarias o de otras. Pero lo que sí te puedo decir es que hay un faltante enorme, hay empresas que no cumplieron con lo que estaban y entonces por eso hemos señalado que hubo asignación indebida de estas funciones y hemos encontrado además, como lo hemos señalado, que estas empresas a la hora de llamar a los socios, preguntar y conocer, nos hemos encontrado con que eran empresas que estaban simuladas, es decir, no había trabajadores, estaban sin la debida y correspondiente actuación de lo que hace una empresa en su reparto de utilidades, en su integración, en la operación real. Y lo que vimos es que había pues una empresa que era exprofeso para poder utilizar estos recursos y que pues ahora nos tienen que demostrar qué pasó. Una de ellas ahí andaban hasta liquidándola. Entonces todo esto forma parte de la investigación. Así que bueno, con las empresas estamos actuando, con los que aparecieron como los, digamos, socios mayoritarios y con los que estaban como representantes legales y con los que ellos hicieron acuerdo. Una última pregunta de mi parte. ¿Hay avances en la otra investigación? Tenemos entendido que uno de los implicados, Nicias Aridgis, podría convertirse en testigo colaborador para alcanzar un criterio de oportunidad y proporcionar información que conduzca a otros implicados en la comisión de delitos? Sí, estamos avanzando de manera muy importante y quiero aprovecharlo, Álvaro, Alejandro, para decirlo. Este tipo de delitos en el pasado significaba prácticamente solo el que se le castigara con privación de la libertad a los que se les demostrara que habían sido los responsables. Hoy, dentro del sistema penal, existe también el criterio sobre el cual deben de resarcir el daño ocasionado y esto tiene un daño particularmente claro a la ciudad, o a las familias, a las gentes que fueron defraudadas. Estamos trabajando en esa ruta porque tendrá que haber una reparación del daño, como se le conoce. Y hay una consistente ya avance en estos casos. Vamos a llegar ya pronto a la intermedia con las dos personas que ustedes ya conocen, ¿no? Nicias N. y Luis N., que están ya vinculados a procesos sobre estos asuntos y si han permitido la información que nos han proporcionado tener, como este caso, unas líneas de investigación y vamos avanzando en otras. Quiero además señalar que ha sido muy importante también la colaboración de los ciudadanos, Álvaro, que preocupados por lo que ha pasado y ahora ustedes ya lo han conocido, que se han ya creado un portal dentro del gobierno de la ciudad a través de las autoridades de consejería jurídica, SEDUBI, para conocer dónde estaban ubicados estos edificios que no cubrían completamente con los requisitos. Eso va a seguir. Hay aquí además otro tipo de situaciones que van a tener que enfrentar los propios compradores de buena fe que fueron en algún sentido pues engañados, defraudados, y eso va siguiendo su ruta. Así que eso va en ese nivel, Álvaro, se está trabajando. Nosotros seguimos recibiendo desde luego las denuncias que los ciudadanos quieran presentar respecto a este tipo de temas. Ha sido muy importante de verdad la colaboración
de los ciudadanos, porque bueno, no solamente es la afectación de su patrimonio, quiero decirlo, ha habido otros que también están convencidos de que pues han tenido estos efectos porque pasaron de tener en algunos casos una colonia donde ellos vivían, llamémosle de una manera más o menos tranquila, ahora se han gentrificado, esta frase donde han sido desplazados, ya no están, no quedan dentro del lugar, hay demasiados vehículos, y todo esto ha venido sumando, yo diría, a tener mayor claridad sobre pues estos efectos, llamémosle perversos, de prácticas inadecuadas de autoridades para no resolver frente a la ciudadanía, sino de espaldas a los ciudadanos por hacer otro tipo de manejos. Con esta otra línea de investigación estamos demostrando también este caso. Perdón, Alejandro, disculpe. No, pues tal cual, a invitar a la ciudadanía a que se acerque a la fiscalía si siente o si tiene evidencia o si tiene datos que puedan conducir o que puedan ayudar a las autoridades a dar con el cártel completito. Digo, ya se metió la fiscalía en este tema a fondo, ahora los ciudadanos pueden ayudar, pues ayuden. Y queremos agradecerle a Ulises Lara por haber estado aquí esta tarde. Muchísimas gracias. Al contrario, un honor. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Un placer y saludos a todos, auditorio también, que son personas muy atentas y convencidas. Seguimos a las órdenes. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México.